Hola a todos, mi nombre es Abisai Ochoa, este es el canal Catecúmeno Luterano. El día de hoy vamos a hacer un video breve hablando acerca del bautismo de infantes. Para empezar, la pregunta sería, ¿qué es el bautismo? El bautismo no es simplemente agua, sino que es agua comprendida en el mandato divino y ligada con la palabra de Dios. La idea central: el bautismo es de Dios, ya que nuestro Señor Jesús instituyó el bautismo, como lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 19, uniendo el agua con la palabra de Dios y su nombre trino. Ahí, por ejemplo, encontramos un buen argumento en contra de los unicitarios. Encontramos que el bautismo es bautizándolos en el nombre, hablando en singular, diciendo nombre, pero después mencionando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así Dios nos convierte en hijos y discípulos amados. ¿Qué significa entonces tener un apellido? ¿Qué significa que Dios nos ponga su nombre en el bautismo? Nosotros pasamos a formar parte de la familia de Dios. Mateo 3, versículo 13 del 17, como están las tres personas de la Trinidad presentes y activas en el bautismo de Jesús, nosotros encontramos, en esta parte de la Sagrada Escritura, que cuando Jesús es bautizado, se oyó una voz desde el cielo decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él escuchadlo. Y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. ¿Cómo su bautismo nos ayuda a entender la obra del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo? Como cristianos somos el pueblo bautizado de Dios, somos hijos adoptivos, junto con todos los creyentes, y vivimos y morimos con la confianza de que Él, es decir, Dios, nos ha redimido y de que somos suyos. ¿Cómo responden las personas la pregunta ¿quién soy? ¿Cómo me ayuda el bautismo a mí a responder esa pregunta? Bueno, como lo dice aquí, nosotros somos el pueblo, somos hijos adoptivos. ¿Qué significa la palabra bautizar? Bautizar generalmente significa lavar con agua, bien sea por inmersión, derramamiento o aspersión. El bautismo cristiano se refiere a lavar con agua en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de acuerdo con la institución de Cristo. Marcos capítulo 7 versículo 4 nos dice: cuando vuelven del mercado no comen si antes no se lavan, y conserva también muchas otras tradiciones, como lavar los vasos en que comen, los jarros, utensilios de metal y las camas. ¿Qué tiene de diferencia el agua del bautismo? En el bautismo el agua en sí misma no es diferente ni más santa que cualquier otra agua, sino porque la palabra y el mandamiento de Dios se le agregan. Es un agua santificada. Efesios capítulo 5 del 25 al 26, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿quién instituye el bautismo? El bautismo lo instituye nuestro Señor Jesús, que después de su muerte y resurrección lo ordena a la iglesia en Mateo capítulo 28 versículos del 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, encontramos para iniciar todo el propósito del bautismo. Con esto entendemos que el bautismo es instituido por el Señor. Nosotros creemos que esto es un sacramento en el cual todos los cristianos debemos de participar. Entonces, ¿a quiénes se refiere Jesús cuando dice todas las naciones deben de ser bautizadas? Todas las naciones se refiere a todas las personas que están fuera, sin importar edad, sexo, origen étnico, etcétera. Entonces, relaciones y aplicaciones. Y aquí viene la pregunta a donde vamos a contestar tal cual el tema de este breve video. ¿Por qué deben de ser bautizados también los bebés? Los bebés están incluidos en las palabras todas las naciones. Cuando nosotros hablamos de todas las naciones, no podemos decir, pues aquí no estamos incluyendo a los niños, ¿no?
sino que encontramos que, por ejemplo, en en Hechos 2 del 28 al 39, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Ok, nuevamente, la promesa es para ustedes y también para sus hijos, para que todos los que están lejos y para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios llame. También vamos a encontrar en Hechos 16 del 13 al 15, 25, 34 y 1 de Corintios 1, 16 que los apóstoles bautizaban casas enteras. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una casa entera, entendemos que por ende también van incluidos los hijos, y si hay bebés, pues también serían incluidos los bebés. Ahora, ¿cuál es el fin del bautismo? Hablábamos hace un momento, es para el perdón de los pecados. Los bebés son pecadores y por ende necesitan también lo que el bautismo promete: perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y ahí está el meollo del asunto. ¿Acaso los bebés necesitan perdón de pecados y necesitan el Espíritu? Salmo capítulo 51 versículo 5. Mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. Romanos 5, 12 y 18 y 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, y así entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Menciona todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces encontramos también el concepto, pues de lo que es el pecado universal. Entonces es un hecho de que los infantes, los niños también necesitan perdón de pecados y al Espíritu Santo. Entonces continuábamos. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, esto refiriéndose al género humano, de la misma manera, por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la obediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Entonces la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Acaso los infantes no necesitan también perdón y no necesitan también lo que es el Espíritu Santo? Lo necesitan. Entonces, más allá de que digamos hay un pasaje específico como algunas de las personas que están en contra del bautismo de infantes esperan encontrar, más bien la respuesta, la pregunta sería: ¿acaso no en las Escrituras encontramos un patrón que justamente nos lleva a entender que el bautismo de infantes es correcto? También encontramos en Juan capítulo 3 versículo del 5 al 6: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es; lo que nace del Espíritu, Espíritu es. También nosotros podemos encontrar que el Espíritu Santo puede obrar fe aún en los bebés. Salmo 22 versículo del 9 al 10. Eres tú quien me infundió confianza desde que era un niño de pecho. Antes de nacer fui puesto a tu cuidado. Aún estaba yo en el vientre de mi madre y tú ya eras mi Dios. También en el Salmo capítulo 71 versículo del 5 al 6: tú, Señor mi Dios, eres mi esperanza. Tú me has dado seguridad desde mi juventud, desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de mi madre me has sostenido. Tú me sacaste en las entrañas de mi madre, y para ti será siempre mi alabanza. Es decir, aún estando en el vientre
de su madre. En este caso el salmista lo expone así. También, no solamente en el Antiguo Testamento, encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 6, a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgara al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Y Mateo 21, 16, Jesús les dijo, lo oigo, ¿acaso ustedes nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Otros pasajes encontramos en Lucas 1 del 13 al 17, 39 al 45 y del 10 al 21 y 18 al 16. Como niño no nacido, Juan fue lleno del Espíritu Santo y creyó. Las palabras utilizadas en Lucas 10 y 18 son inequívocamente claras. Jesús se regocija en que el Espíritu Santo dé a conocer el conocimiento salvífico a los bebés lactantes, como lo encontramos en Lucas 10:21, e invita a los niños, incluyendo los bebés, a que se acerquen para ser bendecidos por él. La fe no se debe de confundir con la capacidad intelectual. Quienes argumentan a favor del bautismo del creyente y rechazan el bautismo de bebés, o quienes tienen graves discapacidades cognitivas, muchas veces sostienen equívocamente que los bebés no son culpables ni responsables del pecado o no pueden cometer acciones pecaminosas. Grave error. Entonces, entendemos claramente, no solamente para alguien que tenga una capacidad, una discapacidad mental, sino también para los bebés, porque no es un argumento el hecho de decir que no son responsables. La fe es una decisión humana que los niños no pueden tomar. Ese también es otro argumento. Y el bautismo es principalmente nuestra promesa a Dios y no la promesa de Dios hacia nosotros. Bueno, ideas equívocas. Por ejemplo, les comentaba anteriormente, bueno, antes de que yo cayera, una de las cosas que también creía en la forma de pensar equívoca de ese momento era que de cierta forma nosotros servíamos a Dios. Pero cuando conocemos realmente el propósito del sacrificio que Jesús ha hecho, entendemos que, por ejemplo, nosotros cuando asistimos al servicio, es Dios quien nos sirve a nosotros. Y es por eso que nosotros debemos estar menguando y permitir que sea Él el que obre en nuestras vidas. Ninguna de estas opiniones está basada en la Escritura. Los padres no le deben o no le deberían de negar el bautismo a sus hijos, así como no les niegan otras necesidades vitales. Las necesidades del bautismo, sin embargo, no significan que los niños mortinatos o los que mueren antes de llegar al bautismo estén perdidos. Encomendamos esos niños al misericordioso cuidado de su Creador y Redentor, confiando en su misericordia y amor, incluso cuando no entendamos su voluntad o su obra. Ante ello, yo puedo decir claramente amén. Y bueno, como les decía, justamente la pregunta debe estar centrada en: ¿acaso un infante no necesita al Espíritu Santo y al perdón de pecados? Los dejo y bueno, cierro con esa pregunta. Mi nombre es Abisaí Ochoa. Este es el canal Catecúmeno Luterano. Los invito a unirse. Los invito también a consumir el contenido de Casualmente Luterano, un podcast que estamos iniciando con miembros de la Iglesia Luterana en la que asisto, en la cual también asisto como catecúmeno. Y bueno, esto es el video de este día. Gracias.